día de hoy entonces con nuestro taller. Toca hacer ahora cuánto es la dotación que vamos a tener en nuestra casa, en nuestra casita. Para ello, ¿no es cierto? Vamos a ver qué decía Avis en su reglamento. ¿No es cierto? Aquí está, ¿no? Ya entramos entonces, la memoria descriptiva ya la hemos hecho. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver la memoria de cálculo directamente, ¿no? Entonces, para la memoria de cálculo tenemos que ver el diámetro de la acometida. ¿No es cierto? Entonces, este diámetro de la acometida la vamos a ver con el cálculo de la dotación per cápita que hay en la RENISDA para noviembre de 2011, ¿no es cierto? Entonces, así dice Avis, con esa RENISDA voy a poder calcular. Voy a ver la tasa de ocupación y voy a ver el cuadro de dotaciones, en fin, todas esas cosas voy a verlas para este tema, que es cálculo del diámetro de la acometida. Muy bien. Entonces, requerimos aquí estamos, entonces requerimos para calcular el diámetro de la acometida, ¿cuánto es que vamos Buen a... día, disculpe. Sí, No está compartiendo pantalla. ya. Necesitamos entonces saber cuánto es que vamos a tener para el cálculo de esta acometida, qué tamaño va a ser el tanque. Y con el tamaño del tanque vamos a ver cómo se define el tamaño del tanque con la dotación. Eso es lo que, así se define el tamaño del tanque. Con la dotación voy a definir el tamaño del tanque. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Es sencillo, la norma te dice cómo es la cosa. Acá. La norma nos dice, ¿se acuerdan? La tasa de ocupación. Para la dotación del agua nos da la tasa de ocupación. Entonces, y aquí está la tasa de ocupación, ¿no es cierto? Dice el número de habitantes se define, ¿no es cierto? El número de habitantes, dice aquí, se define así, con los dormitorios, el social y el dormitorio de servicio, aquí está, ¿no es cierto? Comprendidos en el diseño arquitectónico y tomando en cuenta las normas de edificación, construcción que establecen una tasa de ocupación máxima por dormitorio. Y dice, en general se recomienda aplicar la tasa de ocupación de 2 personas para dormitorios de tipo social y 1 persona para dormitorio de servicio. Aquí están para las oficinas y después vienen para riego, que es... vamos a ver. Entonces, para riego... aquí está. Eso es para nuestra casita. Tenemos riego además, ¿no es cierto? Bien, con eso en mente, entonces vamos a venir y tenemos nuestra hojita de cálculo, ¿no es cierto? Así con las cosas así, así, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué es lo que... vamos a ver esto, perdón. Esto lo vamos a trasladar aquí. Ya. Entonces, no se olviden que aquí tienen en la hoja de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen todos ustedes. Ok. Yo ya no voy a hacer esto, por favor. Aquí es la única vez que voy a hacer, pero ustedes tienen que calcular así. Entonces, memoria de cálculo. ¿Qué punto será? No sé, no me acuerdo. Memoria de cálculo. Entonces, en la memoria de cálculo
qué sé yo, si esto fuese 2.1, dotaciones y consumos. Entonces, la vivienda tiene, vivienda tiene, qué sé yo, 3 dormitorios. Tasa de ocupación, entonces, perdón. Entonces, son 3 dormitorios. Me estoy inventando, ¿no? Ustedes ya vean en su casita. Entonces, y un dormitorio de servicio. Hay muchas casas que ya no tienen este dormitorio de servicio. Ya solamente tienen los dormitorios para la gente, no más de ocuparse de la casa, ¿no es cierto? Entonces, 3 dormitorios social, un dormitorio de servicio. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, número de personas. Por dormitorio social, tengo 3 por 2, 6 personas. Por dormitorio de servicio, tengo una persona. Total, 7 personas. ¿Dónde está eso? Entonces, aquí pones ¿de dónde ha sacado esto? Renisda. Y Renisda 161. Ya ni siquiera necesitas poner Renisda porque todo está basado en la Renisda, ¿no? Entonces, aquí directamente vamos a poner el artículo 1.6.1. De ahí está sacando cuánto es entonces, cuánto corresponde al número de personas. Son 7 personas. ¿No es cierto? Entonces, 7 personas que son. Ahora sí, dotación. 2 puntos, la dotación. Vamos a adoptar 120 litros por habitante por día. ¿De dónde es eso? Esto es tabla 1.2. 1.2. Esa es la tabla 1.2 de la Renisda, ¿no es cierto? Entonces tienes que poner siempre que de dónde estás sacando. En este caso es la tabla 1.2 de la Renisda, ¿no es cierto? Entonces, de ahí vas a determinar consumo diario. Jardines. Este es consumo de personas. Consumo personas. ¿Qué sé yo? Entonces tienes 7 por 120. Entonces el consumo personas va a ser igual a 840 litros. Porque esto es litros por habitante por día. Y tenemos 7 personas. Entonces esto es habitantes por, se van a ir con habitantes, litros por día van a quedar, ¿no es cierto? Litros por día. ¿No ve? Porque esto es 7, esto es, no se olviden que es 7 habitantes que hemos sacado y esto es 120 litros por habitante por día. Entonces, habitante con habitante se van a ir. Entonces, para cada día necesito 840 litros por este motivo. Jardines. Entonces, aquí pongo los jardines. Digamos que tengo 60 metros cuadrados de jardines. Entonces, consumo
2 litros metro cuadrado por día. ¿De dónde es esto? Este es el artículo 1626. Artículo 1.2.6.6. 126, a ver, 1266. Fíjense en su norma, por favor. 162 es, perdón, está mal esto. Eso no. Ahora sí, 6.2.6. Ahora sí. ¿No es cierto? 2 litros por... Entonces, metros cuadrados con metros cuadrados por 6, 12, 120 litros por día. Entonces, consumo total, ¿no es cierto? Va a ser igual 120 más 840. ¿Cuánto es esto? En litros por día. 120 más 840, muchachos. 960. Eso va a dar entonces 960 litros por día. Entonces, aquí. Dato importante, consumo entonces. Diario, 960 litros por día, ¿no es cierto? Por cada día. Muy bien. Entonces tengo el consumo de 960 litros por cada día. Bien. Tenemos tanque de almacenamiento. ¿Ya? El tanque consta de ramal de alimentación. Esta es la aducción que estamos queriendo calcular. ¿No es cierto? Y el volumen de almacenamiento, el volumen total del tanque, ¿no es cierto? No deberá ser en ningún caso inferior al consumo diario del inmueble, ni menor a 500 litros. Muy importante. Nosotros tenemos de entradita 960 litros. De entrada tenemos. Y vamos a ver qué más dice nuestro reglamento. Dice el consumo diario, que es 960 en este caso, el volumen contra incendios y el volumen otros usos. Ya, eso dice mi norma. Muy bien. En casos excepcionales, en el centro urbano donde el servicio es discontinuo o restringido, o para el caso de cortes programados, el volumen del UTE se podrá determinar considerando el número de días carentes de servicio para un tiempo no mayor a 2 días. Ajá. En ningún caso el volumen será inferior al consumo diario ni menor a 500. Para el cálculo del volumen útil, entonces, aquí tenemos cálculo del volumen útil. ND, ¿no es cierto?, es el número de días sin servicio público. Puedo poner 2 por CD, que es 960. Aquí, contra incendios y volumen útil. Contra incendios no calculamos. ¿Ya? Contra incendios. Y otros no hay. Entonces, mi volumen va a ser entonces aquí. Entendiéndose eso, ¿no es cierto? Volumen del tanque cisterna. ¿Ya? Entonces, para mí, el volumen del tanque cisterna hasta ahorita está ahí. Hasta ahí. ¿No es cierto? No tengo contraincendios y no tengo otros usos. El ramal de alimentación al tanque elevado. Si hay tanque bajo y tanque elevado, entonces tengo que repartir el volumen en 2. ¿Ya? El tanque elevado
es cuántas horas al día voy a bombear. ¿No es cierto? Eso nomás es cuántas horas voy a bombear. Y en el sistema el volumen del tanque elevado es 40%. El volumen del tanque cisterna es 60%. Entonces, voy a repartir el volumen del tanque elevado y el tanque cisterna en 60%. Esto es redundante porque tú, si le sumas todos los y le multiplicas por 0,6, ya estás considerando los otros también. Entonces, en este caso voy a considerar que todo viene al tanque cisterna. Entonces, vamos a ver el volumen del tanque cisterna, ¿no es cierto? Entonces, aquí, stop share. Y nos vamos a la pantalla 1. Y ahora sí. Ya. Aquí entonces. Tanque cisterna. Entonces el volumen del tanque cisterna, ¿no es cierto?, va a ser igual a ND por el consumo diario. Entonces ND igual 2 días. Igual días sin servicio. Entonces, volumen del tanque cisterna va a ser igual entonces 2 por 960. ¿No es cierto? Perdón, aquí. Ya no voy a ponerla aquí. Entonces, este es el artículo 171. Entonces, 2 por 960 es 2 por 6, 12, 2 por 9, 18 y 19, 1920 litros. Entonces, el volumen, este no es N, este es volumen. El volumen del tanque cisterna va a ser igual a 2000 litros. ¿No es cierto? Entonces, aquí. Tanque cisterna. Volumen igual 2000 litros. Ya tengo el volumen del tanque cisterna de 2000 litros. Hasta ahí simplemente he ocupado la norma para poder ver. Ahora el área. Para el área necesito ver la profundidad útil o la altura útil. La altura útil no menos de 1 metro. Digamos 1,50. Entonces área. ¿Cuánto va a ser el área? Esto es igual a 2 metros cúbicos, ¿no? Aquí también podemos colocar aquí 2.0 metros cúbicos. ¿Cuánto es el área entonces, muchachos? Va a ser bien chiquitita, ¿no? Quizás un poquito menos, 1.1 le ponemos. 1.82. 1.82. 1.82 es el área. Aquí hay que darle revancha, ¿no? Por lo menos de 50 centímetros, ¿no?
1.82, entonces ustedes dicen largo igual tanto, ancho igual tanto. Ustedes, ya depende de ustedes. Depende entonces de cómo van a poner ustedes en el tanque y dónde lo van a poner el tanque. ¿Ya? Así que a partir de ahora, calculen por favor su volumen del tanque y me muestran dónde van a colocar su tanque. ¿Ya? En su plano. Haciendo el trabajo, muchachos. Calculen su volumen, igualito que he calculado. ¿No es cierto? Y me muestran en su casita, ¿no es cierto?, dónde va a estar situado ese tanque. Listo. Haciendo. Para cálculo de dotaciones y consumos, en mi caso tengo yo dos locales en mi casa. Este es mi Tienes que plano. entonces ver la tabla 1.6, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces eso Hay tendría que... una tabla para locales. Lo que hemos hecho solamente es para dormitorios. Pero si tú tienes locales, es otra tablita más que tienes que emplear. Ah, ya, listo, ingeniero, lo voy a buscar.